Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí debemos tener en cuenta dos conceptos, el de velocidad y aceleración. Velocidad, que es el delta espacio sobre el delta tiempo, es decir, la variación del espacio en la variación de tiempo, y la aceleración, que es la variación de la velocidad en el tiempo. La velocidad es un vector y por ello tiene una magnitud, que es el módulo, una dirección y un sentido. Supongamos que esa velocidad sea de 30 minutos por segundo. Eso se le llama rapidez, es decir, al módulo de la velocidad es lo que se llama rapidez. La dirección, decimos por ejemplo que está 30 grados respecto del horizontal. Esa línea recta que tiene la inclinación de 30 grados es la dirección. Y el sentido, en este caso, sería hacia la derecha. Hay una convención de signos para la velocidad. Si es la dirección hacia arriba o hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo del eje de las y en el sentido positivo del eje de las x, consideramos que esa velocidad es de signo positivo. Y si es hacia abajo o hacia la izquierda, es decir, en el sentido negativo del eje de las y o en el sentido negativo del eje de las x, consideramos que el signo de esa velocidad será negativo. La aceleración, como la velocidad es vectorial y la aceleración es la velocidad que es vectorial dividida por el tiempo que es escalar, también será vectorial. Y la fórmula es aceleración igual a la variación de la velocidad dividido la variación de tiempo. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad está medida en metros por segundo y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la unidad en que queda la aceleración será metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la convención de signos para la aceleración? En principio es igual que para la velocidad, pero veremos que su signo también depende de si el movimiento tiende a acelerar o a desacelerar. Entonces, en principio dijimos, si está en el sentido positivo de las y o de las x, la aceleración será de signo positivo. Y si está en el sentido negativo de las y o de las x, el signo de la aceleración será negativo. Pero ahora veremos cómo se entiende el tema de los signos de la aceleración en función de si ayuda a acelerar el móvil o a desacelerar. Fíjense, en este caso el móvil va en el sentido positivo del eje de las x, por lo tanto tiene velocidad positiva y va aumentando de velocidad. Como la aceleración está favoreciendo que la velocidad aumente, será del mismo signo, o sea, positivo. En este caso, el móvil sigue yendo hacia el sentido positivo del eje de las x. Pero en vez de acelerar va frenando. Quiere decir que el auto se desacelera. La aceleración iría en el sentido contrario al movimiento del auto, entonces sería negativo. En este caso, fíjense, el auto se dirige en el sentido negativo del eje de las x, es decir, la velocidad es negativa, pero la velocidad final aumenta y entonces la aceleración está promoviendo que la velocidad aumente, va en el mismo sentido que la velocidad, entonces el signo será negativo. Las dos velocidades son negativas, aceleración también negativa. En cambio, en este último caso, donde la aceleración se opone a que acelere el auto, o sea, está tratando de frenarlo, cambia el signo. La velocidad es negativa porque van hacia el sentido negativo del eje de las x, y como el auto está tendiendo a desacelerar, esa aceleración será positiva.
Fíjense, acá tenemos en un tiempo cero la velocidad cero, en un tiempo de un segundo, o sea, un segundo después, la velocidad aumentó a 4 metros por segundo, a los 2 segundos fue a 8, a los 3 segundos a 12 y a los 4 segundos a 16. O sea, la velocidad segundo a segundo ha ido aumentando 4 metros por segundo. Quiere decir que la aceleración es 4 metros por segundo, o sea, 4 metros sobre segundo cuadrado. Eso era con el movimiento uniformemente acelerado. Ahora veamos lo mismo pero desacelerado. Partimos con el tiempo cero, es 16 metros por segundo, luego baja a 12, a 8, a 4 y a 0 en 4 segundos. Acá la velocidad disminuyó 4 metros por segundo en cada segundo. Entonces la aceleración es de menos 4 por segundo sobre segundo, es decir, menos 4 metros por segundo cuadrado. Veamos las ecuaciones. Son para cuando no referimos el movimiento al eje X. La aceleración es el delta V sobre el delta T, es decir, la variación de velocidad final e inicial y el tiempo final e inicial. La distancia la calcularemos como un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo más la velocidad inicial por el tiempo. Otra fórmula que tenemos, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la última fórmula, la distancia como el promedio de la velocidad inicial y final, o sea, velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Ahora veamos las ecuaciones, pero refiriéndolas a un eje X. Vamos a poner a la izquierda las fórmulas de cuando nos referimos al movimiento al eje X y a la derecha cuando sí lo referimos al eje X. Fíjense que la X final será la fórmula es la misma, un medio A por T cuadrado más B0 por T, pero se le agrega el tramito desde el punto cero, digamos, desde el velocidad y cero a velocidad inicial. La aceleración, que era velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación de tiempo, de ahí despejamos velocidad final, es decir, el tiempo, la variación de tiempo pasa a multiplicar la aceleración y por último velocidad cero pasa al otro miembro. Queda velocidad final igual a aceleración por tiempo más la velocidad cero. Veamos un ejercicio. Un ciclista parte del reposo por una ruta recta y pedalea durante 50 segundos hasta alcanzar una rapidez de 60 km por hora. Suponiendo que la aceleración ha sido constante, calcular la rapidez y la distancia recorrida. Los datos: velocidad cero, que es igual a 0, velocidad final, que son 60 km por hora, y el tiempo transcurrido, 50 segundos. Las incógnitas, dijimos la rapidez y la distancia. Primero pasaremos los 60 km por hora a metros por segundo. Multiplicamos el primer factor de conversión, en una hora hay 60 minutos, segundo, en un minuto hay 60 segundos, eso es para pasar las horas a segundos. Y por último, para pasar los kilómetros a metros, decimos, lo multiplicamos por 1000 metros por kilómetro. Y nos queda que la velocidad será 16,67 metros por segundo. La aceleración es la variación de velocidad sobre el tiempo, es decir, velocidad final 16,67 metros por segundo menos la inicial que era de 0 y sobre los 50 segundos. Y me queda una aceleración de 0,33 metros por segundo al cuadrado. La distancia
era el promedio de la velocidad inicial y final por el tiempo. Es decir, 16,67 más 0 sobre 2 y por 50. Igual a 416,75. Ahí veo que puse por error un signo menos. En este caso no importó porque la velocidad final era 0. Pero tengan presente que siempre la suma para sacar el promedio. Ahora vemos con movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Un ciclista pedalea con una velocidad de 60 km por hora por una ruta recta y quiere detener la marcha. Suponiendo que la desaceleración ha sido constante, igual a 2 metros por segundo, calcula la distancia recorrida en el frenado. Los datos: la velocidad 60 km por hora, la final 0 km por hora, o sea, es en reposo, y la aceleración es negativa de 2 metros por segundo cuadrado. Lo primero que hacemos es pasar los 60 km por hora a metros por segundo. Dijimos que dividíamos primero por 60 minutos, luego por 60 segundos y luego multiplicamos por 1000 metros por kilómetro. Y nos quedaba 16,67. Luego recurrimos a la fórmula velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Reemplazamos velocidad inicial por 16,67, la final por 0 y la aceleración menos 2. De ahí despejamos distancia, que nos queda 138,94 metros, que fue lo que necesitó el ciclista para poder detener la marcha.